Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta al título 1 de la Constitución española. Tenemos aquí el texto oficial y bueno, la idea es entender un poco mejor qué son y qué implican esos derechos y deberes fundamentales. Todo empieza fuerte, con el artículo 10, ¿verdad? La dignidad de la persona, derechos inviolables, libre desarrollo. Suena, ¿eh? Muy solemne. Pero, ¿qué significa que sea el fundamento de todo? Pues significa que no son solo palabras bonitas, ¿sabes? Son la base real del orden político y de la paz social. Y un punto clave, estas normas se tienen que interpretar siempre, siempre mirando la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales que España ha firmado. O sea, no estamos solos, estamos conectados. Entendido. Vale. ¿Y estos derechos a quién se aplican exactamente? Porque justo después ya se habla de la nacionalidad, de la mayoría de edad a los 18. Exacto. El artículo 11 va de eso, de la nacionalidad española. Como se consiga, se mantiene o se pierde. Y ojo, un detalle importante, ningún español de origen puede perderla. Luego el 12, la mayoría de edad. Y el 13 aclara qué pasa con los extranjeros. Ah, eso es interesante. ¿Qué dice? Pues que tienen las libertades públicas garantizadas, pero algunos derechos políticos, como el de participar en elecciones generales, el del artículo 23, en principio son para españoles. Aunque bueno, hay excepciones por tratado o ley para votar en las municipales, si hay reciprocidad. Se busca un equilibrio, ¿no? Ya veo. Y justo después de eso, el artículo 14. Igualdad ante la ley, sin ningún tipo de discriminación. Este parece, bueno, el gran igualador. Totalmente. Es el principio que lo cruza todo. Y a partir de ahí ya entramos en la sección primera, que detalla los derechos fundamentales y libertades públicas, digamos los que tienen la protección más fuerte. Como por ejemplo, Pues mira, el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Artículo 15. Prohíbe la tortura, los tratos inhumanos y, muy importante, abole la pena de muerte salvo lo que puedan decir leyes penales militares en tiempo de guerra. O la libertad ideológica y religiosa, del 16. España no tiene religión oficial, pero coopera con las confesiones y nadie te puede obligar a declarar sobre tus creencias. me llama mucho la atención el artículo 17, el de la libertad y la seguridad. Habla de la detención preventiva, máximo 72 horas, y del habeas corpus. ¿Qué es exactamente eso del habeas corpus? Suena un poco exótico. Sí, el nombre es curioso, pero es una garantía fundamental. El habeas corpus es un procedimiento muy rápido para que, si alguien es detenido y cree que ha sido de forma ilegal, pueda pedir que le lleven inmediatamente ante un juez. Y el juez decide si la detención está justificada o no. Es un control judicial directo para evitar detenciones arbitrarias. Clarísimo. Una garantía potente. Y junto a esa libertad física está la protección de lo más personal, ¿no? El artículo 18. Honor, intimidad, propia imagen. Incluso el secreto de las comunicaciones. Eso es. Y la inviolabilidad del domicilio son derechos que protegen nuestra esfera íntima. Nadie puede entrar en tu casa sin tu permiso, orden judicial o si te pillan infragante, vamos. Y tampoco pueden interceptar tus comunicaciones sin orden judicial. Fíjate que ya en el 78 se mencionaba la limitación del uso de la informática para proteger esto. Fueron bastante previsores, ¿eh? Desde luego. Y bueno, no solo proteger lo privado, también poder actuar en lo público. Libertad de expresión en el 20, de reunión pacífica en el 21, de asociación en el 22. Son los que nos permiten, participar. Claro, son esenciales para la vida democrática. Poder expresar ideas, crear, informar y ser informado con el límite del respeto a otros derechos, claro. Reunirse, asociarse. Y aquí es fundamental el artículo 24, la tutela judicial efectiva. El derecho a ir a juicio, ¿no? Exacto, el derecho a que te defienda un juez, a tener un juicio justo, con todas las garantías, abogado, presunción de inocencia. Sin este derecho, todos los demás podrían quedar en nada. Es la garantía de que los derechos se cumplen de verdad. Entendido. Luego viene el capítulo 3, que habla de principios rectores. Suenan importantes, pero ¿tienen la misma fuerza que los fundamentales? Habla de proteger a la familia, la salud, un medio ambiente adecuado, vivienda digna en el 47. Buena pregunta. No tienen exactamente la misma fuerza en cuanto a cómo exigirlos. Los derechos fundamentales del capítulo 2, los que hemos ido viendo, puedes ir a un tribunal y reclamarlos directamente. Incluso ir al Constitucional con un recurso de amparo si hace falta, como dice el artículo 53. Vale.
Los principios rectores del capítulo 3 son más bien como una hoja de ruta para los poderes públicos. Tienen que inspirar las leyes, la política del gobierno, cómo actúan los jueces. Pero no puedes plantarte ante un juez y exigir una vivienda digna basándote solo en el artículo 47. Orientan, pero no dan un derecho subjetivo directo de la misma manera. Entiendo la diferencia. Es sutil, pero clave. Has mencionado el recurso de amparo. ¿Y qué más protege todo esto? Está el defensor del pueblo también, ¿no? El 54. Sí, el defensor del pueblo es como un supervisor. Depende de las Cortes Generales. Y vigila que la administración respete estos derechos. Y bueno, para situaciones ya muy extremas, el artículo 55 prevé que se puedan suspender algunos derechos. ¿Suspender derechos? ¿Cómo? Sí, bajo estados de excepción o de sitio. Derechos como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de comunicaciones, libertad de circulación, expresión, reunión, huelga. Y también se prevé la suspensión individual de algunos de estos para investigar terrorismo. Pero ojo, siempre con controles parlamentarios y judiciales muy estrictos. No es barra libre. Vale. Entonces, resumiendo un poco, tenemos unos principios muy básicos de dignidad e igualdad, luego un núcleo duro de derechos fundamentales súper protegidos, después unos principios que marcan el camino a la política social y económica y finalmente mecanismos para defenderlos y hasta para suspenderlos en casos muy, muy excepcionales. Vaya arquitectura, ¿eh? Sí, es una estructura bastante completa. Intenta buscar ese equilibrio, siempre difícil, entre la libertad de las personas y las necesidades del orden público, la seguridad, el bien común. Esa tensión está ahí, y la Constitución intenta gestionarla con estas herramientas. Pues para cerrar, me quedo pensando en algo que dijiste al principio, lo del artículo 10.2, que todo esto se interpreta mirando la Declaración Universal y los tratados internacionales. ¿Hasta qué punto esa conexión con lo internacional, con decisiones de tribunales de fuera o la evolución de los derechos humanos en el mundo, puede cambiar cómo vivimos estos derechos aquí, en nuestro día a día? Da que pensar, ¿no?